CC Vida presenta Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López. Si tú estás esperando dejar todo pecado en tu vida antes de santificar tu vida, nunca lo vas a lograr. Solo la santificación va a ser que yo pueda entonces dejar mi pecado. Hola, yo soy Robert, bienvenido a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título de la enseñanza del día de hoy es Santificado por mí. Santificado por mí. Dice el libro de Levíticos capítulo 11, versículo 45, yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. ¿Qué significa ser santo? Es la pregunta en este día. ¿Qué significa ser santo? Porque en algunas ocasiones confundimos el significado de la santidad. Santidad es específicamente consagración o dedicación. Cuando nosotros nos dedicamos o nos consagramos a algo o a alguien. Dios no nos sugiere que nosotros seamos santos. Él nos ordena a nosotros que nosotros seamos santos de la misma forma que Él es santo, es decir, de la misma forma que Él se ha santificado para cada uno de nosotros. En este texto bíblico, en el libro de Levítico que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta de que Dios hizo un sacrificio por su pueblo. Es decir, Él se santificó, se entregó, se dedicó a este pueblo y entonces en esta ocasión dice el Señor que Él va a ser su Dios y este va a ser su pueblo y por eso es que existe una santificación. Dios se santifica y ahora nos ordena a nosotros también que nosotros nos santifiquemos o nos dediquemos a Él. En una ocasión llegó a nuestra iglesia un joven al servicio de media semana que nosotros dedicamos específicamente para hacer un profundo estudio bíblico donde estábamos tratando este tema de la santidad. A la hora de hablar sobre la santidad, este joven entendía de que ser santo era casi ser perfecto. Es decir, él decía de que para poder ser santo, uno no puede cometer absolutamente ningún pecado. De hecho, yo le pregunté, joven, ¿cuándo usted recibió a Cristo en su corazón por primera vez? Y él me dijo, hace muchos años. Y yo le dije entonces, le pregunté, ¿desde cuándo tú dejaste de pecar? Dice, desde ese mismo día que yo recibí a Cristo Jesús. Le pregunté otra vez, ¿tú me estás diciendo de que desde el día que tú te convertiste al cristianismo, o es decir, recibiste a Cristo y fuiste salvo, no has cometido más ningún pecado? Y él me dijo, no, pastor, yo no he cometido más ningún pecado. Ahí ya tenía un problema. Según la palabra de Dios ya estaba pecando, porque dice la palabra de que todos nosotros somos pecadores. Es cierto, todos nosotros pecamos constantemente todos los días de una forma u otra. Hay veces que lo hacemos de acción, hay veces que lo hacemos mentalmente con nuestros pensamientos, pero todos los días nosotros pecamos. Ahora es importante también entender lo siguiente. Escucha esto, mi querido amigo y hermano. Este texto bíblico dice de que Dios nos pide a nosotros que nosotros seamos santos como Él es santo. Es decir, estamos hablando de una comparación. Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos también. Ahora, si la santidad tiene que ver solamente con nuestro pecado, entonces tenemos un problema porque Dios nunca ha sido pecador. Si decimos que nosotros tenemos que dejar de ser pecadores para ser santos, ¿cómo es posible entonces que Dios es santo y nunca ha sido pecador? Nosotros de una forma u otra vamos a continuar en cierta relación con el pecado de carácter natural. Ya no vamos a cometer pecados como antes, es decir, no vamos a vivir en la vida pecaminosa e indiferente que vivíamos antes. Pero todavía existe pecado en nuestra vida. Con todo y eso, nosotros podemos ser también santos. Esto quiere decir que somos dedicados, hemos sido consagrados. En ese proceso de consagración es que nosotros vamos a dejar entonces nuestro pecado. Mira lo que te voy a decir en esta ocasión. Si tú estás esperando dejar todo pecado en tu vida antes de santificar tu vida, nunca lo vas a lograr. Solo la santificación va a ser que yo pueda entonces dejar mi pecado. Es al revés.
Necesito santificarme para dejar de pecar. No voy a dejar de pecar para ser santo. Cuando yo vengo a Cristo Jesús, es Jesús quien me salva, es Jesús quien me limpia, quien me restaura. Ese es precisamente el principio bíblico. Las personas no tienen que dejar de ser pecadores para venir delante de la presencia de Cristo. Todos nosotros primeramente venimos delante de Cristo Jesús y después entonces dejamos de pecar. Ahora, la santidad es una característica de Dios. No solamente que Dios se santificó para cada uno de nosotros, sino que Dios también santificó todo desde el principio de la creación. Por ejemplo, mira, fíjate, Dios santificó todo lo que era profano, lo hizo santo, eso es dedicación. Lo malo lo hizo bueno. La oscuridad la hizo luz. Es decir, Dios santificó todas las cosas para cada uno de nosotros. Ese proceso de dedicación o santificación en la cual no solamente Dios entra, sino que todo lo que está a su alrededor, Él lo ha santificado o lo ha dedicado a nosotros. Es lo que hace que ahora nosotros, por amor a Cristo Jesús, santificamos nuestra vida o dedicamos nuestra vida a Él. Hay muchas cosas más que nosotros santificamos. Por ejemplo, santificamos el matrimonio, santificamos nuestro hogar, santificamos también algunas de las cosas que le damos a Dios, como por ejemplo el diezmo. De hecho, el número 10 en la numerología hebrea significa exactamente eso, santo, separado, consagrado. Por eso es que en la iglesia cada uno de nosotros hemos aprendido a separar o santificar ese primer 10% de nuestro salario porque le pertenece a Dios, no es nuestro. Es más, yo siempre he dicho esto, nadie se puede quedar con el dinero de Dios. Si tú tratas de quedarte con el dinero de Dios, es decir, literalmente te lo robas, en alguna ocasión y de alguna forma Dios te lo va a quitar. ¿Por qué? Porque ese dinero es santo. Esa cantidad, ese 10%, de acuerdo a la enseñanza bíblica, es santo, le pertenece a Dios. Nosotros de la misma forma, cuando vivíamos en el mundo, antes de ser creyentes, nos habíamos santificado o nos habíamos dedicado a hacer las cosas del mundo. Es decir, servíamos ¿a quién? Al diablo, a Satanás. Pero ahora que conocemos a Cristo Jesús, ahora que Dios ha hecho un cambio, una transformación en nuestra vida, sucede exactamente lo mismo que el pasaje en Levítico con el pueblo hebreo. Es decir, Dios nos sacó, fíjate, escucha la comparación en esta ocasión, porque Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto. En Egipto ellos estaban cautivos. Nosotros también estábamos cautivos en nuestros pecados en la vida anterior que teníamos. Entonces lo que hace Dios es que ahora se dedica a nosotros, nos santifica. Y nosotros por amor también nos santificamos a Dios, pero te vas a fijar de que es una ordenanza de parte de Dios. Dios dice, si yo me dedico a ti, tú necesitas también dedicarte a mí. Por eso es que los creyentes hemos escogido voluntariamente dedicar nuestra vida a Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Esto significa dejar nuestro pecado, ya que hemos entrado dentro del proceso de santificación. Atención otra vez. Como dije anteriormente, no es dejar de pecar para ser santos, es santificarnos, ser santos para entonces nosotros poder dejar de pecar. Ahora que caminamos con el Señor, hemos escogido voluntariamente hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Señor. Dejar nuestro pecado, dejar nuestra práctica anteriormente. Como dije, es cierto que hay algunos pecados de carácter natural que siempre van a estar presentes en nuestra vida, nos van a estar molestando, pero algún día, aún esos pecados, dice la palabra que el día que estemos en la presencia del Señor, esas luchas internas que tenemos en muchas ocasiones, todos las tenemos, van a cesar completamente y vamos entonces a pasar a la perfección de lo que se llama la santidad. Vamos a estar totalmente dedicados a Dios en la presencia del Señor. Mientras tanto, estamos haciendo todo el esfuerzo, atención con esto, no solamente es algo que le pertenece a Dios hacer por nosotros, atención, tenemos que hacer todo el esfuerzo para entonces entrar dentro de este proceso de santificación, de ser mucho mejor para Él, de conscientemente
querer dejar de pecar, dejar nuestro pecado a un lado, dedicarnos al Señor, hacer la voluntad de Dios, pero no vamos a saber cómo hacer la voluntad de Dios, al menos que no la podamos aprender en su palabra. Si tú no lees la palabra, si tú no oras, tú no vas a saber entonces cómo hacer la voluntad de Dios y tú nunca vas a poder desarrollarte o crecer en el proceso de la santidad. Ahora bien, hay otro aspecto de la santificación y es el hecho de que dice la palabra que Jesús nos santifica también a nosotros. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 12 en esta ocasión. Versículo 12 dice, por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Esto nos revela a nosotros el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario no fue dentro de la ciudad en Jerusalén, fue afuera. De hecho, de cierta forma, inclusive fue como un desprecio para Cristo Jesús. Pero dice este texto bíblico de que Jesucristo dice para santificar a su pueblo mediante su propia sangre. La pregunta es en esta ocasión, ¿quiere decir de que ahora que fuimos santificados por la sangre de Cristo Jesús, ya no tenemos que hacer nada más? No, como dije anteriormente, tú y yo tenemos que hacer entonces el esfuerzo de nuestra parte, eso se llama voluntad, tenemos que poner nuestra voluntad para entonces continuar este proceso de santificación que hizo Cristo Jesús desde un principio. Fíjate bien, hace ya 2000 años atrás, antes de que tú y yo naciéramos, inclusive antes que tú y yo fuésemos formados, ya Cristo Jesús nos había santificado a través de su sangre, nos había dedicado, nos había separado, aunque tuvimos que pasar por ese proceso también de transformación, porque desde nuestro nacimiento hasta la fecha o el momento X que cada uno de nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, y entonces Jesús perdona nuestros pecados, nos transforma, nos limpia, nos salva, y comenzamos entonces ahora a desarrollar este proceso de santificación en cada uno de nosotros. Es decir, ya yo fui santificado o separado o dedicado mucho antes de mi nacimiento. Pero ahora yo tengo que poner en práctica en mi propia vida, con mi propia voluntad, también la santificación de Cristo Jesús. El mismo Dios y Padre que nos pide a nosotros que seamos santos porque Él es santo, se revela entonces ahora a través de Cristo Jesús. La palabra dice de que Cristo Jesús es Dios hecho hombre. Ese Dios que se santificó por nosotros, también ahora nos santifica a nosotros a través de su sangre y nosotros continuamos ese proceso voluntariamente de santificación delante de Dios. Hay otro texto bíblico en el Nuevo Testamento que nos habla a nosotros comparativamente acerca de esta santificación, de qué forma Jesús también se santificó o se dedicó por nosotros, y está en Filipenses capítulo 2. Yo te invito a que tú busques allí en la palabra, en Filipenses capítulo 2, dice el versículo número 5, comenzando en el versículo 5, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Subraya allí en tu Biblia esa palabra, voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló. Subraya también esa palabra, esa frase, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la mejor expresión de santificación de Cristo Jesús. Dice la palabra de que Cristo Jesús, siendo Dios, renunció a todo eso voluntariamente, es decir, se dedicó. Y dice que se quitó la corona, se quitó la capa, se levantó allí de aquel trono y bajó a nosotros
a nacer ahí entre nosotros hace 2000 años atrás, sufrió, vivió una vida muy difícil y murió por nuestros pecados, porque Él se santificó por ti y por mí. Por eso es que en esta ocasión nosotros ahora santificamos nuestra vida o dedicamos nuestra vida a Dios. Para ti que nos ves allí en internet o en televisión, donde quiera que tú estés en el día de hoy, si tú todavía no has hecho una decisión a favor de Cristo Jesús, yo quiero que tú sepas de que Jesucristo hace ya 2000 años atrás se dedicó y se santificó por ti. Es decir, se dedicó a ti y murió en la cruz del Calvario para que tú ahora tuvieras también salvación y vida eterna, y tú todo lo que tienes que hacer es dedicarle tu vida a Él. Si tú estás luchando con algún tipo de pecado en tu vida, yo te quiero decir en este día que tú necesitas entonces poner tu confianza en Cristo Jesús. Dedica o santifica tu vida a Cristo y tú verás cómo Él te va a ayudar a poder cargar con ese pecado y eliminarlo de tu vida. Pero tú necesitas santificarte o dedicarte primero a Él. Después entonces verás el resultado de tu santificación. Si quieres hacer esta decisión, allí donde tú estás, yo te invito a que tú cierres tus ojos, inclines tu rostro y ores al Señor y le digas: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Ayúdame a poder establecer una vida nueva y a yo poder santificarme o dedicarme solamente a ti. Si tú has hecho esta oración sinceramente de corazón en este día, dice la palabra de que Cristo Jesús te visita, te perdona, te restaura y cambia tu vida. Y yo te tengo que decir también, bienvenido a la familia de Dios. Si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, me gustaría saberlo. Allí en la pantalla aparecen nuestros números de teléfonos y la dirección electrónica. Llámanos o escríbenos y quisiéramos saber de ti y orar también por ti. Comparte también esta enseñanza con tus amigos allí en la internet a través de las redes sociales, porque de la misma forma que puede ser de bendición para ti, lo será para tus amigos y las personas que están a tu alrededor. Una vez más, gracias por estar en contacto con nosotros y te espero en la próxima enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Usted puede obtener una copia de este video en formato DVD enviando su donativo de $10, incluyendo envío y manejo, escribiendo a Entre Páginas de la Biblia, 3530 East Fort King Street, Ocala, Florida, 34470. O a través del correo electrónico info@ccvida.com. Para más detalles o información, visite ccvida.com. Esto fue una producción de Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López.